María Cristina resultó ser una alegre y extrovertida italiana que muy pronto quedó embarazada. Corría el año 1830. El cambio del orden sucesorio le fue sugerido al rey en cuanto se conoció el embarazo de la reina. La voluntad de Fernando VII fue la de asegurar la sucesión del trono para ese hijo, cualquiera que fuera su sexo, y para ello dispuso que los acuerdos sobre sucesión hechos en las Cortes de 1789 y que no se habían publicado fueran hechos públicos en forma de pragmática sanción, es decir, una forma de ley que el rey promulgaba por sí mismo. Estos acuerdos otorgaban la sucesión de la corona al primogénito del rey, cualquiera que fuese su sexo. Pero los enemigos de la sucesión femenina dijeron siempre que ese procedimiento no era válido por el tiempo transcurrido y que si el reglamento de 1714 había sido adoptado en Cortes, su derogación tenía que hacerse en Cortes de nuevo. La pragmática sanción de marzo de 1830, por tanto, fue rechazada y combatida por los partidarios de la sucesión del trono por don Carlos, entre quienes se encontraban aquellas gentes que participaban de las ideas del absolutismo radical, del Partido Realista, apostólico o carlista, como empezaba a llamarse también, y ya de manera abierta. El 10 de octubre de 1830, Madrid se enteraba del nacimiento de una niña, por la enseña blanca de los Borbones que ondeaba en el Palacio de Oriente. Se llamaría María Isabel Luisa. La resistencia ante la pragmática aumentó y reunió en torno a sí a una parte de la corte e incluso a algunos representantes extranjeros. El argumento fundamental contra las disposiciones de la pragmática era jurídico y en ese terreno era correcto. Las leyes sucesorias que habían sido reformadas por un acuerdo de Cortes no podían volver a serlo sino por otro del mismo rango. Pero, decían los fernandistas, lo que habían hecho, pues, no era sino la publicación de los acuerdos de las Cortes de 1789. La lucha continuó en la corte. A finales del verano de 1832, el rey, como producto de un enfriamiento, cae enfermo. La reina no se separa de su cabecera y los médicos, entre ellos el doctor Castelló, determinaron que el rey se estaba muriendo. El 17 de septiembre, una comisión integrada por el conde de la Alcudia, el obispo de León Joaquín Abarca, el embajador del reino de Nápoles dos Sicilias, conde Solaro, el representante del Papa y el ministro Francisco Tadeo Calomarde entran a la habitación del rey con un papel en la mano en el cual se recoge un decreto anulando la pragmática sanción. Había que convencer primero a la reina. Se sabía que el rey no le negaría nada. Y con el argumento del cercano fin del monarca, la posibilidad de una guerra civil que estallaría sin remedio y la responsabilidad de la sangre derramada, Cristina cedió y el rey firmó como pudo con un garabato. El ministro Calomarde entró luego en las habitaciones de Carlos María Isidro con el decreto firmado y los conspiradores se dirigieron ya al infante como don Carlos V. El decreto no había de hacerse público hasta la muerte del rey. Se han contado siempre unos sucesos unidos a estos hechos. Estando la infanta Luisa Carlota, hermana de María Cristina, y casada a su vez con el hermano menor del rey, don Francisco de Paula, en Cádiz, se enteró de la anulación de la pragmática sanción. Presta y casi reventando los caballos, se presentó una semana después en la granja. Allí reprochó a su hermana, la reina, su debilidad y a su cuñado el rey le acusó de haberle burlado sus derechos a su hija mayor en beneficio de su hermano. Carlota exigió a su hermana que compareciese el ministro Calomarde inmediatamente. El secretario vino a la instancia y tembloroso puso en las manos de Carlota el documento. Esta lo rompió,
lo arrojó al fuego y le propinó una sonora bofetada al ministro, que respondió: «Manos blancas no ofenden, señora». Durante la enfermedad del rey, la reina María Cristina ejerció las más altas responsabilidades del gobierno por deseo del propio rey enfermo. Ella dio ya un primer indulto general para los liberales exiliados y tomó otra medida interesante: volver a abrir las universidades del reino, cerradas por el acuerdo entre el rey y Calomarde años antes por sus ideas disolventes. Contra toda esperanza y previsión, el rey mejoró de su enfermedad. Se restableció hasta tal punto que pudo llegar a asumir de nuevo las responsabilidades del gobierno del reino. La familia real regresó a Madrid en olor de multitud. El pueblo, que sabía los sucesos que habían pasado en la granja, les aclamó, sobre todo a la reina. El rey tomó buena nota del cariño que el pueblo sentía por la reina, ya que era muy sensible a los halagos del pueblo. Desde entonces, el rey actuó con toda decisión contra los enemigos de la sucesión femenina, es decir, los partidarios de don Carlos. En diciembre de 1832, la pragmática fue de nuevo puesta en vigor. Los que habían optado por don Carlos en la corte fueron depuestos y algunos desterrados. Los partidarios de don Carlos, que ya desde mucho antes eran identificados con los apostólicos, los realistas puros o los carlinos, empezarán a constituir un verdadero partido al que se sumarán ciertas personalidades de la nobleza, del ejército y del clero.